Buenos días con todos, qué gusto. Pues sí, todo empieza con un prompt. Y justamente esa es la pregunta que voy a plantear, muy sencilla. ¿Quién ha utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial? La gran mayoría, ¿verdad? Y aquí viene la siguiente pregunta. Con esta herramienta que hemos utilizado, ¿realmente me ha dado la respuesta que yo esperaba? ¿Sí? ¿Quién me dice que sí? Ujú. Un porcentaje probablemente sí, otro porcentaje probablemente no. Y hay un punto muy importante que justamente tomamos en consideración. El verdadero valor, durante años pensábamos que el verdadero valor estaba en las respuestas, pero en la actualidad, el verdadero valor, ¿en qué está? En la pregunta. Y ahí el trabajo a través de un prompt. Y pues aquí tenemos. Si bien es cierto, las preguntas es una parte importante para el desarrollo de un prompt. La inteligencia artificial no cambia el mundo por sí sola. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Pero hay algo más importante, lo cambian las personas que saben hacer las preguntas correctas. Y claro, totalmente. Y es lo que vamos a aprender en este tiempo cortito. Les cuento una experiencia propia. Hace más de 15 años, y con esta imagen, recordé algo importante. Hace más de 15 años estuve en mi primera entrevista, 18 años. Tenía mucha expectativa en ese momento. Me preparé, estudié y me presenté a esa entrevista. Me hicieron varias preguntas en ese momento. Me fue bastante bien. Pero casi al final me plantearon una pregunta. ¿Por qué deberías ser tú la elegida? En ese momento me quedé en silencio. Lo pensé, tenía muchas ideas en la cabeza y pues di una respuesta bastante básica. No fui seleccionada. Pasaron algunos meses y me presenté a 1, 2, 3 entrevistas. Y por casualidad me hicieron la misma pregunta en una de ellas. ¿Por qué debías ser tú la elegida? En ese momento estaba lista para poder dar una respuesta adecuada. Y aquí viene la pregunta. ¿Estamos hablando de una persona diferente? Todos tenemos la capacidad, todos tenemos el talento, pero a través del tiempo cada vez nos vamos perfeccionando. Y es así como funciona un prompt. No necesariamente tenemos que plantear un mensaje de forma inmediata. Lo podemos ir perfeccionando, pero esa es la clave, justamente. Entonces, aquí viene una parte fundamental. ¿Qué es un prompt? Y un prompt es una instrucción que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para obtener una respuesta. Y es por eso que yo les preguntaba, ¿realmente la IA me ha dado la respuesta que yo esperaba? Un gran porcentaje dijo sí, otro porcentaje dijo, no me convence todavía. Entonces, aquí viene una parte importante. El día de hoy, no solo hablamos de tecnología, hablamos de una habilidad que está cambiando el mundo por completo. Y esa habilidad es la capacidad que tenemos de plantear preguntas y esas preguntas que se transformen en ideas y esas ideas en oportunidades. Imaginemos en este momento que tenemos al mejor arquitecto frente a nosotros y queremos solicitarle que diseñe una casa. El arquitecto está dispuesto a diseñar lo que le solicitemos. Le entregamos una hoja en blanco y le decimos,
dos escenarios. Construye, pero principalmente diseña una casa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué casa? ¿Cómo? ¿Cuántas personas? ¿Cuál sería el espacio? ¿Necesitas garage? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuáles son los materiales? Y el otro escenario, una persona que le entregue ese mismo documento en blanco y le dice: necesito una casa que específicamente sea para un número de personas, 5, 4, que esté ubicada en una zona cálida, con espacios abiertos, con materiales que son sostenibles, que tenga una muy buena iluminación, que tenga cierto detalle específicamente interno, que se utilicen ciertas características y cierto diseño. Y ahí viene la diferencia. En ese sentido, existe mayor claridad, un punto muy importante. El contexto con el que nosotros le planteamos, los objetivos, las necesidades que nosotros tenemos en esa casa. Y claro, en ese sentido, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un resultado extraordinario. ¿Por qué? Porque le dimos el detalle de lo que necesitamos. Y ahí es cómo funciona un PROM. Si yo a un PROM justamente le doy una instrucción muy general, lo que va a suceder es que me va a dar un contenido genérico. Y aquí tenemos un gran ejemplo cuando hablamos de generación de contenido. Un PROM que es muy general, un PROM mal elaborado que se lo podría llamar. Un PROM bien elaborado para generar contenido académico netamente. Pero esto no solo se lo aplica, un PROM no solo se aplica para generar contenido académico, sino lo utilizamos para diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero la clave es ahí. ¿Y qué tenemos justamente en un PROM bien elaborado? Actúa como diseñador instruccional. Punto número 1, el rol. Cuando nosotros diseñamos un PROM, el rol es fundamental. ¿Quién cuando le pregunta a la IA plantea de esta forma? Sé community manager, sé experto en un área específica, sé diseñador instruccional. Esa es la clave para generar un PROM. Punto número 1. Diseña un curso de Excel intermedio de 40 horas. 2. Diseña, crea, desarrolla. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es mi objetivo en este sentido? Si yo voy a generar un contenido académico, pues ¿qué busco? Diseñar un curso, crear un contenido, plantear un post, ¿sí? Entonces, he ahí la segunda parte. Tercera parte, ¿para quién? Nuestro público objetivo. ¿Para quién voy a desarrollar el contenido? Cuando yo genero o cuando yo le pregunto a la IA de forma general, la IA va a estimar lo que considero. Si yo en este momento les digo, o alguien de sus compañeros le dice, y ya mismo que vamos al coffee break, ¿no? ¿Puedes traerme comida? En ese momento la otra persona va a decir, ¿y qué comida? ¿Qué te compro? ¿Cómo? ¿Cuánto tienes? O probablemente, que usualmente también sucede, voy a traerte la comida que considero. Entonces, así funciona. Si nosotros lo planteamos de forma muy general,
vamos a tener resultados genéricos. También tenemos organizar en 4 niveles. ¿Por qué? Porque si yo voy a generar un contenido, no es simplemente el que me arroje 5 unidades, probablemente no lo necesito. Necesito 3, necesito 6. Entonces, este es otro parámetro que forma parte del contexto de lo que necesitamos que nos arroje la IA. Objetivos, resultados de aprendizaje, la metodología que se va a utilizar, los recursos. Y cómo, y algo muy importante, cómo yo quiero que se presente. Es decir, cómo la IA me va a arrojar en cuadro, en texto, como informe, ¿sí? Todo depende de lo que yo estoy buscando. Entonces, aquí justamente podemos evidenciar un claro ejemplo. Si nosotros planteamos un prompt de forma correcta, nos enfocamos, le damos un rol, objetivos, nuestro público objetivo, el contexto y cómo yo quiero que se presente, voy a tener y voy a evidenciar una plataforma totalmente dinámica, donde existen recursos interactivos, evaluaciones, actividades, y claro, he ahí la diferencia. La diferencia de poder plantear un buen prompt. Y es así que todos los que estamos aquí podemos adquirir esa habilidad. Al utilizar un buen prompt, lo que va a suceder es que vamos a tener un contenido que realmente cubra nuestra necesidad. Y los que no alzaron la mano, vamos a practicar. Y los que alzaron, vamos a perfeccionar. Porque en la actualidad es la habilidad más valiosa. Y no es programación, es comunicación. La ingeniería de prompts es ese puente entre la lógica algorítmica que utiliza la inteligencia artificial y el lenguaje humano. La parte humana no se puede reemplazar. Dominar esta disciplina es el nuevo estándar de la productividad. Eso es un hecho. Y aquí tenemos el resultado. Si quiero obtener un resultado en base a mis necesidades, se basan en 3 puntos importantes. La inteligencia artificial, que es mi herramienta, el contexto y el prompt. ¿A qué nos referimos con eso? El contexto es todo lo que nosotros conocemos como seres humanos y lo que requerimos para poder desarrollar y para poder levantar esa información. Y el prompt es esa estructura, esa instrucción que nosotros le vamos a dar a la IA para que nos arroje información valiosa. Imaginemos en una empresa, cuando nosotros instalamos un software, el software puede ser increíble, pero ¿qué pasa si nosotros no le alimentamos con la información que tenemos dentro de la organización? No vamos a tener el resultado que esperamos cuando analizamos datos. ¿Qué datos me va a arrojar si no tengo la información de la empresa? Nosotros somos el cerebro. Nosotros como seres humanos somos los que debemos utilizar todas nuestras habilidades y conocimiento para transferirlo a la IA. Porque la IA no lo resuelve todo. Algo no se puede reemplazar en la actualidad, el valor humano. Nosotros tenemos la capacidad de pensamiento crítico, tenemos la capacidad, el talento para poder desarrollar. Y es ahí, cuando lo utilizamos de forma efectiva, una eficiencia multiplicada. Y aquí les pregunto, ¿qué tan bueno es tu prompt? El contenido en sí que realmente impacta al mundo no se origina de ese proceso computacional o de esa herramienta. Nace de las ideas, de las intenciones y sobre todo de esa capacidad de interrogar la realidad. Y es por eso que mejores preguntas traen
mejores respuestas. Y hoy les invito a planificar mejor, a preguntar mejor y a crear mejor. Porque todo empieza con un pro.